Muy buenos días, jóvenes. Como ustedes sabrán, según las nuevas indicaciones, eh, ya no se pueden enviar tareas tan tarde, ¿verdad? Tener muy claro eso, recomendarles ver el video de principio a fin. Seguimos con la misma dinámica en este tercer parcial. Las diapositivas tienen que copiarlas en su cuaderno, ¿verdad? Y al momento de enviarme la evidencia, no tiene que enviarme evidencia de que copió las diapositivas, simple y sencillamente evidencia del trabajo que se les pide. Al final está la tarea, se explica un poco, recordarles que la clase de Zoom tenemos que vernos para poder despejar algunas dudas. La clase de Zoom se les va a dar en lo que va del día, una hora, si no es que ya le di la hora para que nos conectemos. Sin nada más que decirles, chicos, empecemos la clase de tecnología para noveno. Esta es la primera semana del tercer parcial, el cual corresponde del 6 al 10 de julio. Bien, chicos, iniciando. El tema que vamos a ver hoy es el procesamiento de la información, texto, datos, función y uso. Como ustedes sabrán, el tema pasado fueron las TICs en el aula, tecnología de la información y la comunicación, ¿verdad? O también las GenetiCs, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto es el bloque que vamos a estar viendo durante este tercer parcial. Este es o era el parcial donde nosotros íbamos a estar trabajando más en las computadoras, en el laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es el procesamiento de datos? ¿Ok? Es la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, que son evaluados, ordenados, ojo con esta palabra, ordenados, para obtener información útil, que luego serán analizados por el usuario final para que pueda tomar las decisiones a realizar las acciones que estime conveniente. Ok, ¿por qué ordenar? ¿No? Porque esa palabra es muy clave para un aparato que tenemos en nuestras casas o que al menos hay en el laboratorio de computación, ¿no? Esa palabra es ordenador y justamente la función principal que hace una computadora o un ordenador. Dice el ciclo de procesamiento de datos. Este ciclo está dividido en tres etapas, ¿no? La primera etapa es la entrada. Los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados, ¿ok? Entrada, la información entra o los datos entran. Luego de eso, en el proceso. Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. ¿Qué significa información significativa? Información que nosotros podamos entender, comprender de manera más sencilla. Ya no son datos que entran, simplemente durante el proceso todos estos datos que entran son procesados o se hacen una serie de operaciones matemáticas, algebraicas, etcétera, para que nosotros podamos obtener información que podamos entender. Y la salida, ¿ok? La salida es esta información significativa, ¿ok? Todo el procedimiento de datos se plantea como actividad adicional a la administración de resultados de salida que se puede definir como los procesos necesarios para que la información útil llegue al usuario. O sea, después de todo ese proceso que se buscó la información o se buscó que los datos fueran información significativa, sale la información significativa que nosotros requerimos. Este es el ciclo, ¿ok? Tenemos una entrada, ¿ok? Tenemos una entrada, la información entra de acuerdo a como nosotros los tengamos o mediante un aparato. Puede ser el teclado, un CD, un DVD, un lápiz óptico, cualquier dispositivo entra, que es donde entran los datos, ¿no? Los datos son procesados. Una vez que los datos son procesados, sale en forma de información, ¿no? Que es la parte salida, que es la salida, que puede ser
y sale, ya puede ser en un papel, en una pantalla, en un CD, un archivo, etcétera, ¿no? Ese es el ciclo del procesamiento de datos. Y mientras esto ocurre, existe algo que denominamos retroalimentación. ¿Ok? Vamos a hacer aquí red. Bueno, se me entiende acá. Que quede retroalimentación. ¿Qué es retroalimentación? O sea que este ciclo, como es un ciclo, vuelve a iniciar. ¿Ok? No tiene fin. Una vez que nosotros tenemos información, ingresamos otros comandos. ¿No? Una vez que tengamos la información, ingresamos otros comandos. Son procesados esos comandos y sale información nueva y ese ciclo se repite, ¿no? Ahí disculpen las manchas que hay, pero lo que usted me va entendiendo un poco más. Entonces el procedimiento como aparece en esa imagen, entrada, proceso, salida, retroalimentación, o sea, todo vuelve a iniciar de nuevo, entrada, proceso, salida, y así se van procesando todos y cada uno de los datos. Existen una serie de, o hay varios tipos de procesamiento, y son los siguientes. Primero el proceso manual. Este es el proceso más antiguo e involucra el uso de los recursos humanos, tales como realizar cálculos mentales, registrar datos con lápiz y papel, ordenar y clasificar manualmente. Esto da como resultado un proceso lento y expuesto a generar errores a lo largo de todas las etapas, actividades del ciclo de todas las etapas o actividades. A lo largo de todas las etapas o actividades, resultados se expresan del ciclo de procesamiento. Finalmente, los resultados se expresan de manera escrita, creando grandes volúmenes de información escrita almacenada. Como ejemplo, podemos tener la evaluación académica de un colegio, donde el profesor registra en forma manual o lapicero las notas de evaluación que los alumnos, o una tabla de registro, o una tabla llamada de registro para luego obtener los resultados que se buscan. Ok, entonces cuando vemos un proceso manual, está ese claro ejemplo de cuando nosotros registramos lo que son las calificaciones. Donde pues sacamos promedios y todo eso. O sea, un proceso manual, o sea, no se usa ningún tipo de máquina, solamente eh, aparatos convencionales, lápiz, papel, ¿no? Entonces vamos al siguiente, que es el proceso mecánico. Se considera el uso de máquinas registradoras y calculadoras, como el ábaco y las reglas de cálculo, reemplazando en cierto grado el proceso de cálculo manual. Esto trae como lógica consecuencia el aligeramiento del trabajo en relación al proceso y la reducción de errores, pero mantiene la desventaja del proceso de almacenamiento de toda la información resultante. Ejemplo, obtener la hora empleando un reloj de cuerda, que es un aparato mecánico que tiene una serie de engranajes que se encuentran debidamente coordinados entre sí, cuyo movimiento hace girar una aguja de forma radial y proporcional al tiempo. El otro proceso es el proceso electromecánico, que este tipo de proceso es el enlace de información entre los diferentes elementos de tratamiento de información, almacenamiento y de comunicación sigue realizándose de una forma manual, pero para realizar cada una de estas tareas se emplean máquinas electromecánicas, de las cuales se obtiene mayor eficiencia. Como por ejemplo tenemos las actividades que realizan con las máquinas perforadoras que mediante el uso de energía eléctrica activarán un motor y un eje de este motor con su adaptador respectivo. ¿Okay? Este proceso electromecánico podemos hablar, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han tenido la idea de ver un piano con cilindros agujereados. Pues bueno, pues justamente de esa forma en la que se puede trabajar. El último es procesos electrónicos. Este tipo de procesos se emplean en las computadoras, por lo que esa intervención humana no es requerida en cada etapa. Simple y sencillo. Procesos electrónicos. ¿Qué es el procesamiento de texto? ¿Okay? El procesamiento de texto se realiza por medio de los procesadores de textos, que es una aplicación informática destinada a la creación o modificación de documentos escritos por medio de una computadora. Representa una alternativa moderna a la antigua máquina de escribir, siendo mucho más potente y versátil que esta. ¿Qué es un procesador de textos? Pues simple y sencillo, usted tiene su celular,
Cuando usted escribe es un procesador de texto. Cuando usted entra a la computadora y usa Office Word, Office PowerPoint, Office Excel, son procesadores de texto. Traen un procesador. Esa aplicación trae un procesador de texto. ¿Ok? El procesador de texto ejerce las siguientes funciones. ¿Qué funciones ejerce? De creación. El procesador de texto posibilita la creación de un documento de manera sencilla, introduciéndolo con el teclado y después guardándolo en un dispositivo de memoria. De edición, un texto documento ya creado puede ser modificado o tratado de muy diversas maneras. De impresión, permite dar el texto una forma adecuada para su salida por la impresora, delimitando los parámetros, longitud, palabras por línea, tipo de letra, etc., que conformarán el escrito. Y la siguiente función complementaria es que esta función amplía en una buena medida la potencia de un procesador típico. Ejemplo, ellos son un uso de fichero de datos, utilización de un diccionario, realización de gráficas, funciones aritméticas y macros. Ok, ahora vamos con medios de almacenamiento y recuperación de información de datos. ¿Qué medios de almacenamiento y recuperación de información de datos nosotros conocemos? Pues bueno, los dispositivos de almacenamiento de datos son componentes que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento y juntos conforman la memoria o almacenamiento secundario de la computadora. Ok, los dispositivos de almacenamiento de datos pueden ser de la siguiente manera: un disco duro, por ejemplo, una unidad de DVD-ROM o lector de DVD. Esa es a donde usted introduce el CD. Esa es una unidad de DVD-ROM o lector de DVD. Un lector de tarjetas de memoria. Eso ya está dentro del CPU. Una memoria USB. Y aquí tenemos varios tipos, ¿no? Podemos ver acá. Vamos a ver acá la memoria USB. El disco duro. ¿Ok? Un lector de tarjetas de memoria, que es este. Este es un lector o una unidad de DVD-ROM. Ok. Este es un lector de discos, de disquetes, perdón. Y esto es, se podría decir, lo que trae, esto es lo que está dentro del disco duro, ¿verdad? Ese mismo disquito que está dentro. Ok, recuperación de datos. La recuperación de datos es el proceso de restablecer la información contenida en dispositivos de almacenamiento, secundarios dañados, defectuosos, corruptos, inaccesibles o que no pueden acceder de forma normal. A menudo la información es recuperada de dispositivos de almacenamiento tales como discos duros, cintas, CD, DVD, RAID y otros dispositivos electrónicos. ¿A qué se refiere con la recuperación de datos? Es la forma en que nosotros vamos a recuperar. Ok, si mi memoria se dañó, mi disco duro se dañó, pues bueno, es la forma en que vamos a nosotros buscar, de cierta forma, la manera de recuperar. Existen métodos y técnicas para poder recuperar información de datos o recuperar datos dentro de los dispositivos de almacenamiento que están dañados. Y bien, como tarea, describa 3 cuidados que debemos tener a los siguientes medios de almacenamiento. El primero es el disco duro, el segundo es la unidad de DVD, el tercero es el lector de tarjeta de memoria, el cuarto la memoria USB. Y explique brevemente cómo se realiza el ciclo de procesamiento de datos. Cualquier duda, comentario, hacémela por WhatsApp. Vamos a tener la reunión de Zoom que se va a utilizar para despejar dudas, comentarios, sugerencias. Básicamente lo que estoy dando en este video se lo voy a volver a dar en la clase de Zoom para poder obtener sus dudas, sus inquietudes, así poder trabajar de una mejor manera. Todo esto tiene que escribirlo en su cuaderno y luego subir a la plataforma en modo la evidencia. Como ustedes saben, la evidencia solo es de la tarea, pero tiene que escribir todas las diapositivas que yo envíe. En caso de no poder subirla, enviar al WhatsApp del docente, o sea, a mí.
Bueno chicos, esto es todo. Pidiendo y confiando en Dios que se cuiden, que cuiden a los suyos, que no se expongan y que todo esto pase lo más rápido posible para estar dentro del aula. Decirles que de los cursos son de los mejores, las mejores notas que tengo las tienen ustedes y son las mejores, y hay uno ahí que otro que bueno, pero son de las mejores notas que tengo. Pero para decirles eso, para si ustedes son los mejores, se imaginan cómo estarán los demás, ¿verdad? Pero en las pruebas les fue bien, no me quejo mucho. Y bueno chicos, que pasen un feliz día. Ya saben, pendientes de cualquier llamada para la clase de Zoom. Y bueno, se cuidan. Nos vemos. Bye.